Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Sebastián Menéndez y el día de hoy vamos a estar realizando un video resumen sobre el curso de monitoreo respiratorio impartido por la licenciada Silvia Vélez en el segundo año, primer semestre del técnico de terapia respiratoria. Bueno, pues a día de hoy este curso consta de 12 clases, más o menos, 12 presentaciones, de las cuales vamos a iniciar con un repaso. Claro, la licenciada se tomó el tiempo y le agradezco mucho eso de su parte para introducirnos un poco nuevamente a lo que es un repaso de la anatomía y fisiología cardiorrespiratoria y luego de la fisiología respiratoria. Pero iniciamos con un repaso de la anatomía y fisiología cardiorrespiratoria. Entonces empezamos con la importancia de la interacción cardiorrespiratoria. Esto corresponde al conjunto de interrelaciones que existen entre el sistema respiratorio y el cardiovascular durante el ciclo respiratorio y cardíaco. Estas interacciones varían dependiendo de si el paciente se encuentra en ventilación espontánea o mecánica. Al entender estas interacciones, resulta esencial el momento de manejar pacientes críticamente enfermos, en donde las manipulaciones de la precarga y poscarga son de especial importancia al momento de optimizar el, el debido cardíaco y la entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces, esta primera presentación va a constar de tres subdivisiones: la anatomía cardíaca, la anatomía pulmonar y la fisiología cardiopulmonar. Entonces, para iniciar con la anatomía cardíaca, empezamos con el corazón. El corazón, que se encuentra entre los dos pulmones en el espacio llamado en el centro del pecho. Está detrás y levemente a la izquierda del esternón, haciendo así que esté como un poco más hacia la izquierda, junto al pulmón izquierdo. Entonces, una membrana de dos capas denominada pericardio envuelve al corazón, y el corazón está en el mediastino. Como la capa externa del pericardio rodea el nacimiento de los principales vasos sanguíneos del corazón y está unida a la espina dorsal, al diafragma y a otras partes del cuerpo por medio de ligamentos. Pues cosas básicas realmente. Se dice que el corazón pesa entre 7 y 15 onzas, que es un equivalente a 200 a 425 gramos. Bueno, luego empezamos que cómo está conformado el corazón. Sabemos que tiene cavidades, cuatro cavidades, las cuales son la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. Consta de cuatro válvulas de igual manera, las derechas y las izquierdas. En las derechas tenemos la válvula tricúspide y la pulmonar, y en el lado izquierdo tenemos la válvula mitral y la aórtica. Y también consta de un sistema de conducción, que es el impulso eléctrico que inicia en el nodo sino auricular. Ahora nos pasamos a la anatomía pulmonar, y acá entra lo que son las vías aéreas y el sistema respiratorio en sí y su función. Por ejemplo, en la nariz corresponde al inicio de la vía aérea. Esta se comunica con el exterior a través de los orificios de las fosas nasales, y la función de esta comúnmente es humidificar, calentar y filtrar el aire. Luego nos pasamos a la faringe, que su ubicación es que, bueno, se encuentra luego de la nariz, y es una estructura tubular que abarca el espacio ubicado entre la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Y su función es un sistema de conducción tanto de aire y de comida. Luego nos seguimos con la laringe. Esta está conformada por 9 cartílagos, 3 son impares y 3 pares. En los 3 impares tenemos el cricoides, la tiroides y la epiglotis. Y en los 3 pares tenemos la aritenoides,
las corniculados o Santorini, ¿sí? Y los dos cuneiformes o de Wisberg. Y su función principal es directamente relacionada con las cuerdas vocales. Nuevamente avanzamos a más abajo, siempre con las vías aéreas de conducción, con la tráquea. La tráquea tiene una longitud de 10 a 15 centímetros aproximadamente y consta de 16 a 20 anillos cartilaginosos de Wisberg. La forma de la tráquea en la infancia es circular, pero en la edad adulta tiende a ser ovalada. Y su función es que contiene a la carina. Y la carina es donde se bifurcan los dos bronquios principales. Luego seguimos con los bronquios, que a nivel de la carina se produce la primera generación. Son 23 generaciones en total. Bueno, la generación cero inicia desde la tráquea realmente, pero no me voy a meter mucho en ese tema ahora. Entonces decimos que a nivel de la carina se produce la primera generación de las 23 que existen. ¿Qué puedo decir? El bronquio derecho es el más corto, ancho y vertical, haciendo así que cuando exista alguna aspiración o alguna broncoaspiración, se busque o se intente descifrar de que el objeto extraño pudo haber entrado más fácilmente al bronquio derecho, por las mismas razones de que es más corto, corto, ancho y vertical, haciendo así que sea mucho más fácil la entrada de algún cuerpo extraño. Y el izquierdo siendo así largo, horizontal y angosto. La función es conducir el aire a través del pulmón hasta los alvéolos. Luego salimos con los pulmones, que son dos órganos de forma cónica, alojados en la caja torácica. El derecho es más grande y tiene 3 lóbulos. Están separados por cisuras y el izquierdo tiene solo 2 lóbulos. Y su función es realizar el intercambio gaseoso en su unidad funcional, que son los alvéolos. Y por último tenemos la interacción cardiopulmonar, que las interacciones cardiopulmonares corresponden al conjunto de interrelaciones entre el sistema respiratorio y cardiovascular que ocurren durante los ciclos respiratorios y cardíacos. El corazón, al encontrarse dentro del tórax, está rodeado por la presión intratorácica, la cual al rodear las estructuras vasculares hace que éstas estén sometidas a los cambios de presión producto de la respiración. Entonces esto fue más o menos la primera clase. Luego nos pasamos a fisiología pulmonar. Y es acá donde entra todo el tema de la ventilación, el intercambio gaseoso y el transporte de gases y la utilización del oxígeno de parte de las células o tejidos para la misma función o utilización del cuerpo de este mismo oxígeno. Como ya mencioné, consta de 4 pasos, por así decirlo, iniciando con la ventilación pulmonar, que la ventilación es la entrada y salida del aire desde el exterior hasta los pulmones. La ventilación pulmonar es el proceso funcional por el que el gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alvéolos pulmonares y viceversa. Este proceso puede ser activo o pasivo, según que el modo ventilatorio sea espontáneo. Dice que el nivel de ventilación está regulado desde el centro respiratorio en función a las necesidades metabólicas del estado gaseoso y el equilibrio ácido-base de la sangre. Entonces, el objeto de la ventilación pulmonar es transportar el oxígeno que tenemos a aire ambiente hasta el espacio alveolar para que se produzca el intercambio gaseoso con el espacio capilar pulmonar y evacuar el CO2 producido a nivel metabólico. El pulmón consta de 4 propiedades mecánicas, que son la elasticidad, la viscosidad, la tensión superficial y la histeresis. La elasticidad le permite retornar a su tamaño luego de elongarse. La viscosidad es la que evita la fricción interna entre el tejido y el gas circulante. La tensión superficial es la producida por las fuerzas cohesivas de las moléculas y la capa de la superficie alveolar. Y la histeresis
Es un fenómeno por el cual el efecto de una fuerza persiste más de lo que dure la misma fuerza. Luego seguimos con lo que es el intercambio gaseoso. El intercambio de gases se produce gracias al acoplamiento entre la ventilación y la perfusión. La unidad alvéolo capilar consiste en el endotelio capilar con su membrana basal, el espacio intersticial y el epitelio alveolar con su membrana basal. De esta forma, la barrera alvéolo capilar que separa el espacio aéreo de la sangre que separa el espacio aéreo de la sangre capilar es de solo 0.5 micras de grosor, lo que permite un eficiente intercambio gaseoso siempre que la ventilación sea adecuada. Se dice que en el tiempo que la sangre tiene para recorrer el capilar es aproximadamente un segundo. Se ha de producir todo el proceso difusivo. En realidad, todo el intercambio gaseoso en condiciones de reposo se realiza durante el primer tercio trayecto capilar, 0.3 segundos, considerándose los otros 2 tercios restantes como una reserva funcional. Luego seguimos con el transporte de oxígeno, que es el producto del gasto cardíaco y de la cantidad de dicho gas contenido en la sangre. El 97% del oxígeno viaja adosado o unido a la hemoglobina, mientras que solo el 3% viaja disuelto en el plasma. Y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno depende de factores como el pH, el 2,3 disfosfoglicerato, la temperatura y el dióxido de carbono. Terminando así con la respiración celular, que es el término de respiración celular, ya que se refiere a la ruta bioquímica por la que las células liberan energía de los enlaces químicos de las moléculas de los alimentos y proporcionan esa energía para los procesos esenciales de la vida. Todas las células vivas tienen que llevar a cabo la respiración celular. Puede ser respiración aeróbica en presencia de oxígeno o respiración anaeróbica. Y siendo así que en la respiración celular aeróbica el oxígeno pase a través de la mitocondria, se vuelva glucosa, luego glucólisis pase a través del ciclo de Krebs, luego tenga reacciones de transporte de electrones, convirtiendo así últimamente en ATP. Bueno, entonces seguimos así con lo que pues, lleva a la siguiente presentación o al siguiente tema, que es la monitorización hemodinámica. La monitorización hemodinámica mediante la observación y el registro continuo de los parámetros fisiológicos se valora el estado actual del paciente, su evolución y el efecto terapéutico en su hemodinamia. Permite interpretar, detectar, evaluar los problemas y actuar de forma eficaz. Tenemos varias constantes vitales que son un conjunto de variables fisiológicas que se analizan para la valoración de las funciones orgánicas elementales, siendo así, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, que se define como frecuencia cardíaca a la velocidad del pulso, es decir, los latidos del corazón por minuto. El pulso varía con la edad, la actividad física, el estado emocional, fiebre, medicación y hemorragias. La frecuencia cardíaca la podemos obtener de forma continua mediante un monitor con ECG, el cual nos dará un dato numérico y de forma manual. Los valores normales de la frecuencia cardíaca oscilan entre 60 y 100 pulsaciones y se pueden detectar frecuencias demasiado lentas, que serían unas bradicardias, o demasiado rápidas por encima de los valores normales, que sería una taquicardia. Luego entramos también con el pulso arterial, que es una onda que se origina en el corazón y se propaga a través de todas las arterias del cuerpo. Sucede cada vez que el corazón se contrae y se puede palpar en diferentes partes del cuerpo, siendo así, por ejemplo, la radial, la carotidia, y etcétera. También tenemos la temperatura corporal, que es la medida relativa de calor o frío asociado al metabolismo del cuerpo humano, y su función es mantener activos los procesos biológicos, y esta varía según la edad, la actividad física y el momento del día. Se puede medir en varios lugares como la boca, la axila, el oído, la frente y el recto. La temperatura normal ronda los 37 grados centígrados. La hipotermia es el enfriamiento del cuerpo por debajo de estos rangos normales. Y la hipertermia es el estado en el que la temperatura corporal central aumenta por encima de los límites o de los estados normales. Entonces, digo que la hipotermia puede tener alteraciones fisiológicas, siendo así, por ejemplo, la disminución del gasto cardíaco, la disminución de la contractilidad, alteraciones del ritmo cardíaco, disminución de la conducción, etc. Y la hipertermia también tiene alteraciones fisiológicas, siendo así como un mayor consumo de oxígeno, mayor pérdida insensible, mayor consumo calórico, mayor producción de CO2, mayor frecuencia cardíaca, vasodilatación periférica, etc.
Luego de todo esto tenemos la frecuencia respiratoria, que monitoriza los movimientos respiratorios del paciente. Controla la frecuencia respiratoria por minuto, el patrón respiratorio regular, superficial o irregular. Se controla de forma manual y aislada contando las contracciones torácicas producidas en un minuto o de forma continua por medio de un monitor. De forma objetiva se valora sincronía de los movimientos respiratorios. Tipo de respiración, uso de los músculos accesorios, evidencia del aleteo nasal, quejido respiratorio o estridor inspiratorio. Los valores normales de la frecuencia respiratoria van a variar según la edad. Por ejemplo, en un recién nacido podemos tener una frecuencia respiratoria normal de entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Un paciente pediátrico de 1 año podemos tener frecuencia respiratoria de 30 a 40 respiraciones por minuto, de 3 años de 25 a 30, de 5 años de 20 a 25, de 7 años de 20 a 25, de 10 años de 15 a 20, de 15 años de 15 a 20, y en un adulto, que es lo que se utiliza, tenemos la frecuencia respiratoria en rangos normales de 12 a 20 respiraciones por minuto. Tenemos también la presión arterial, que es la presión que ejerce la fuerza, que ejerce la sangre, al empujar contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late o bombea sangre hacia las arterias, la presión se vuelve más alta. Cuando el corazón late bombeando la sangre, a esto se le llama presión sistólica. Y cuando el corazón está en reposo entre latidos, la presión baja y a esta se le llama presión diastólica. Podemos tener un valor normal entre 120 y 80 milímetros de mercurio y un valor sistólico de 120 y valor diastólico de 80. Podemos tener una monitorización no invasiva de la presión arterial. Siendo así, la presión arterial se determina al analizar las oscilaciones de presión en el brazalete para tomar la presión arterial, que son causadas por las pulsaciones arteriales. El brazalete de PA se infla para bloquear el flujo de la sangre por las arterias y después el brazalete comienza a desinflarse. A medida que lo hace, las pulsaciones arteriales generan una onda de presión en el brazalete. Estas ondas son las que generan los datos. Siguiendo así con el otro tema, que es el EKG o electrocardiograma. Este es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, detectada a través de una serie de electrodos colocados en la superficie corporal y conectados a un electrocardiógrafo. Acá entra mucho y juega mucho el sistema de conducción del corazón, del cual dice que inician los potenciales de acción originándose en el nodo sinoauricular. El impulso se propaga a través de las aurículas hacia el nodo auricoventricular, continúa hacia el haz de His, pasa a las ramas derecha e izquierda del fascículo y que continúa en las fibras de Purkinje. El potencial de acción se propaga desde el lado interno al externo del miocardio de los ventrículos y se contrae en los ventrículos y inyectan sangre hacia las circulaciones pulmonar y sistémica. ¿Para qué vamos a utilizar el EKG o electrocardiograma? Lo vamos a utilizar para medir el ritmo y la regularidad de los latidos cardíacos, conocer el tamaño y la posición de las cavidades cardíacas, diagnosticar enfermedades del corazón, control de marcapasos implantados y la evaluación preoperatoria. Tenemos también los electrodos del EKG, que son los dispositivos que ponen en contacto al paciente con el electrocardiógrafo. A través de ellos se obtiene información eléctrica para la impresión y el análisis del EKG. Para realizar el EKG se colocan 10 electrodos divididos en dos grupos, los electrodos periféricos y los electrodos precordiales. De los datos aportados por ellos se obtienen 12 derivaciones. En los electrodos periféricos son 4 y van colocados en las extremidades del paciente. Normalmente se diferencian de un color distinto para cada uno. R de right para el brazo derecho, L de left para el brazo izquierdo, F de foot para la pierna izquierda y N de neutro para la pierna derecha. También tenemos los electrodos precordiales, que es el V1 en el cuarto espacio intercostal en el borde derecho del esternón, el V2 en el cuarto espacio intercostal en el borde izquierdo del esternón, el V3 a la mitad de distancia entre los electrodos V2 y V4, el V4 en el quinto espacio intercostal de la línea media clavicular, el V5 en la misma línea horizontal que el electrodo V4, pero en la línea axilar anterior, el V6 en la misma línea horizontal que los electrodos V4 y V3 y V5, pero en la línea media axilar.
También tenemos un papel especial para el registro del EKG, que es un papel milimetrado donde cada cuadro pequeño mide 1 milímetro. Cada 5 cuadros chicos hay una línea más gruesa que define un cuadro grande de 5 milímetros. El eje vertical mide la corriente eléctrica del corazón y se da en milivoltios. Y el eje horizontal mide el tiempo en EKG estándar. El papel corre a una velocidad de 25 milímetros segundo y horizontal equivale a 0.04 segundos y un cuadrado grande mide 0.20 segundos. Bueno, esto fue más o menos lo que era el EKG. Claro, faltó explicar un poco sobre las ondas, los segmentos, las alteraciones que se pueden ver en el EKG, pero me podría alargar mucho. Entonces avanzamos a la oximetría de pulso. ¿Qué es la oximetría de pulso? Pues la oximetría de pulso es una forma de medir cuánto oxígeno contiene la sangre. Gracias a un pequeño dispositivo llamado oxímetro de pulso, es posible medir los niveles de oxígeno en sangre sin necesidad de puncionar con una aguja. Acá vamos a ver la definición, los principios por los cuales funciona este oxímetro de pulso, sus aplicaciones médicas y la forma de la utilización. Entonces, como definición tenemos que es un monitoreo fisiológico no invasivo, ya que no estamos puncionando, no estamos poniendo en juego la salud o vida del paciente para realizar esta monitorización. Entonces es no invasivo, que continuamente mide la saturación de oxígeno de la hemoglobina que funciona en el interior de los vasos sanguíneos. Al medir la saturación de oxígeno estamos midiendo la cantidad de oxígeno que se encuentra combinado con la hemoglobina. Es por esto que esta medida es una medida relativa y no absoluta, ya que no indica la cantidad de oxígeno en sangre que llega a los tejidos, sino la relación existente entre la cantidad de la hemoglobina presente y la cantidad de hemoglobina combinada con oxígeno. Entonces tenemos los principios por los cuales funciona este oxímetro de pulso, que es la absorción de la luz del oxímetro de pulso. Es capaz de absorber la longitud de onda que emite la hemoglobina al estar saturada de oxígeno. Y la reflexión, que este principio se refiere a la comparación de las longitudes de ondas captadas por la absorción. Tenemos que si la hemoglobina está bien oxigenada, la luz se topa en el reflector y retorna a la luz LED, lo que permite cuantificarlo. Y la luz roja atraviesa el dedo captando la saturación de la hemoglobina. Entonces su principio básico de funcionamiento nos dice que se basa en que el color de la sangre varía dependiendo de lo saturada que esté o lo saturada de oxígeno que se encuentre. Cuando la molécula de hemoglobina libera oxígeno, pierde su color rosado, adquiriendo un tono más azulado y deja pasar menos luz roja. El pulsoxímetro determina la saturación de oxígeno midiendo con el fotodetector el grado de azules en la sangre arterial y entonces expresa esta azules en términos de saturación. Entre las aplicaciones médicas podemos tenerlo en pacientes con algún problema respiratorio, algún paciente dependiente de ventilador, de disnea crónica y disnea aguda, y en pacientes con algún problema cardíaco, con un infarto del miocardio o una insuficiencia cardíaca. Neurológicas, tenemos un evento cerebrovascular, traumatismo de cráneo, traumatismo de columna vertebral, encefalopatía hipóxico-isquémica o un coma. Obstrucción de la vía aérea, secreciones, extubación reciente, incapacidad de mantener la vía aérea permeable y en tratamiento de dolor epidural. Ahora tenemos su interpretación y su uso correcto. La pletismografía es una técnica que registra la onda gráfica de sangre pulsátil y la espectrofotometría es una técnica que realiza medidas cuantitativas sobre la transmisión de luz usando varias ondas longitudinales. Entonces dice que la pletismografía dibuja esencialmente dos curvas. La onda de pulso, que es una curva de alta frecuencia, que mimetiza los cambios de presión intraarterial, convirtiéndose en una imagen especular de la curva de presión arterial. Asimismo, puede haber un aumento significativo de la amplitud de esta curva, siendo así los causantes de este aumento una vasodilatación, drogas, hipertermia o anestesia. También así su disminución de la amplitud, claro,
siendo así los causantes una vasoconstricción o una hipovolemia. Y volvemos un poco al valor normal de la saturación periférica de oxígeno, que podemos decir que es de 90 a 100, y según la P50, 90% de saturación corresponde a una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Varios factores pueden alterar la lectura del oxímetro, entre ellos las uñas pintadas, los dedos fríos, el movimiento de la mano y la batería baja del oxímetro. Entonces avanzamos a la siguiente presentación, que nos explica sobre la capnografía. ¿Qué es la capnografía? Es la monitorización no invasiva de la ventilación que mide el dióxido de carbono. Es complementaria al uso de la pulsoximetría y analiza el metabolismo, perfusión y ventilación. Mayor objetividad, fiabilidad y rapidez diagnóstica. Está en relación al ciclo respiratorio con la capnografía, siendo así el metabolismo, la perfusión y la ventilación. En el metabolismo, la producción del CO2 celular; la perfusión, el transporte de CO2 por el torrente sanguíneo; y la ventilación, la eliminación de CO2 en los pulmones. Para entender, comprender y poder interpretar los diferentes procesos fisiológicos y fisiopatológicos relacionados con la capnografía, es necesario comprender el ciclo respiratorio, la oxigenación, la respiración celular, la ventilación. Entonces entramos a la oxigenación, que inicia con la entrada de aire a los pulmones por medio de la vía aérea. En los pulmones, por la diferencia de gradiente de presión, se difunde el oxígeno a través de las paredes de los alvéolos hacia la sangre de los capilares. El oxígeno se une a la hemoglobina formando oxihemoglobina. La oxihemoglobina es transportada por el torrente sanguíneo a las células y se monitoriza con la oximetría. Ahora la respiración celular aeróbica o ciclo de Krebs. El oxígeno es transportado por la hemoglobina y difunde al interior de la célula y a su vez al interior de la mitocondria. El oxígeno interviene en la degradación de las biomoléculas, que es la glucosa, lípidos y proteínas, liberando energía, ATP, necesarias para el funcionamiento celular y producción de desecho de agua y dióxido de carbono. Parte del dióxido de carbono se transforma en ácido carbónico, H2CO3, y otra parte es transportado por la hemoglobina hacia los pulmones en forma de carbohemoglobina o carbaminohemoglobina, HbCO2. Y en la ventilación tenemos que en los pulmones la carbohemoglobina o carbaminohemoglobina difundirá por los alvéolos el CO2, el aire exhalado por las vías aéreas, y la capnografía permite su monitorización. Entonces el EtCO2 es la medición de la presión parcial de dióxido de carbono al final del volumen corriente exhalado. Entonces, conceptos así como resumiendo un poquito, la capnografía es la monitorización no invasiva continua de la presión parcial de dióxido de carbono exhalado en tiempo real, y el capnograma es el registro gráfico de la capnografía sobre una línea horizontal que nos dará el tiempo, y otra vertical que es la presión parcial de CO2 o dióxido de carbono. Luego entramos a las fases de la capnografía, que entramos a la fase 1, que es la AB, que es el periodo comprendido entre el final de la inspiración y el comienzo de la exhalación. Esta fase es estable y el capnógrafo la asimila a la presión parcial ambiental de CO2, reconociéndola con un valor de 0 y una línea isoeléctrica. Luego entramos a la fase 2, B, C, desde el inicio de la expiración hasta la eliminación de CO2 del espacio muerto, tráquea y árbol bronquial. Luego pasamos a la fase 3, la CD, que corresponde a la exhalación de CO2, procedente exclusivamente de los alvéolos. Es la segunda parte de la expiración. Y entramos a la fase 4, la DE, que comprende desde el inicio hasta el final de la inspiración, que es la fase inspiratoria. Se refleja como un brusco descenso de la línea hasta quedarse en 0, representando así de la D a la E. Entonces se dice que una capnometría, ya dijimos que la capnografía es la medición en tiempo real no invasiva de la monitorización del CO2 exhalado. El capnograma es el registro gráfico de la capnografía. Entonces, ¿qué es una capnometría? Es la medición no invasiva de la presión parcial de CO2 al final de la exhalación.
reflejado en un valor numérico en milímetros de mercurio. Claro, también vamos a tener situaciones que aumenten el EtCO2, así bien pueden ser metabólicos como la hipertermia, el dolor, perfusivos como el aumento del gasto cardíaco, ventilatorios como una hipoventilación y extrínsecas que bien puede ser fallo en el equipo, tubuladuras largas, válvulas defectuosas, etc. Así tendremos situaciones que disminuyan el EtCO2, metabólicos, relajantes musculares, hipotermia, perfusivos, descenso del gasto cardíaco, hipovolemia severa súbita, rotura aneurisma, rotura esplénica. También tenemos ventilatorias, que es la hiperventilación, y extrínsecas, que puede entrar acá un fallo en el equipo, fugas, desconexión, colocación inadecuada del tubo endotraqueal. Son varios factores que pueden disminuir y aumentar el EtCO2. Luego tenemos los gases arteriales, que es una técnica de medición respiratoria invasiva que permite una muestra de sangre arterial, así evaluar la condición de la ventilación, oxigenación y estado metabólico del paciente. Los datos que se obtienen al pasar esta sangre arterial por una monitorización es el pH, el PaCO2, o sea, la presión arterial de dióxido de carbono, PaO2, la presión arterial de oxígeno, el HCO3, bicarbonato y el lactato. Su utilidad la utilizamos comúnmente para identificar anormalidades del intercambio gaseoso y del equilibrio ácido-base. Determina la respuesta del paciente a las respuestas terapéuticas, realiza el seguimiento de la gravedad de la evolución de la enfermedad pulmonar, etc. Claro, también tiene sus contraindicaciones, como la prueba de Allen modificada negativa, paciente con fístula arteriovenosa, infección o enfermedad vascular en el sitio donde se va a realizar la punción, trastornos de coagulación o terapia anticoagulante, ausencia de pulso en el sitio donde se planea puncionar. Puede tener complicaciones, siendo así una reacción vagal, un arterioespasmo, una formación de hematoma, trauma o en vaso o nervio, una infección, dolor o una hemorragia. Los sitios más comunes para la punción vamos a tener la arteria radial, la arteria braquial y la arteria femoral. La arteria radial es comúnmente la más utilizada, más accesible, irrigación colateral por medio de la arteria cubital y su desventaja es que es de tamaño pequeño y es de baja circulación en pacientes hipotensos o hipovolémicos. La arteria radial tiene como ventaja que es de un tamaño más grande y se palpa con facilidad, más profunda que la arteria radial, eso sí, irrigación colateral moderada y está cerca de una vena grande y un nervio. Y la arteria femoral está localizada en la ingle, se palpa cerca del hueso púbico. Es una arteria de mayor calibre, sitio de elección en casos hipovolémicos o hipotensión. Su desventaja está localizada cerca de una vena principal, es muy profunda, está cerca de un área altamente contaminatoria o contaminada y no tiene circulación colateral. Asimismo, como vimos gases arteriales, también tenemos la interpretación de los mismos gases arteriales. Para eso necesitamos saber estos conceptos básicos, que es ácido, toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones, base, toda sustancia capaz de aceptar hidrogeniones, acidemia, aumento de la concentración de hidrogeniones, alcalemia, disminución de la concentración de hidrogeniones, acidosis y alcalosis hacen referencia a los procesos fisiopatológicos responsables de dichas situaciones. Como bien dije cuando estaba explicando gases arteriales, estos nos van a dar, la respuesta que nos va a dar los resultados de la gasometría van a entrar el pH, el PCO2 o presión arterial de dióxido de carbono, PaO2, presión arterial de oxígeno, HCO3 bicarbonato, saturación de O2 y EB. Y sus valores normales, el pH de 7.35 a 7.45, el PaCO2 de 35 a 45, el PaO2 de 80 a 100, el bicarbonato de 22 a 26, la saturación de 95 a 100 y el EB de menos 2 a más 2. Si existe alguna alteración entre alguno de estos parámetros, bueno, realmente entran en juego el pH, el bicarbonato y el CO2. Puede existir un desequilibrio ácido-base, que es el resultado de la alteración de hidrogeniones
debido a procesos patológicos en pacientes críticos. Acá puede entrar una alcalosis respiratoria, que tendríamos un pH de 7,45 por encima del valor normal, siendo así una alcalosis. Y su definición dice que es un trastorno ácido-base caracterizado por una menor PCO2 y un pH alto, sinónimo de hipocapnia primaria. También podemos tener una acidosis respiratoria. Una acidosis, vamos a tener un pH por debajo de los parámetros normales, o sea, debajo de 7,35, y se dice que es un trastorno ácido-base caracterizado por aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y un pH bajo. Tenemos también la alcalosis metabólica, que es un pH arriba de 7,45, y la definición nos dice que es un trastorno ácido-base caracterizado por un bicarbonato mayor a los rangos normales y un pH alto. Y una acidosis metabólica nos indica un pH bajo, menor a 7,35, y la definición nos dice que es un trastorno ácido-base caracterizado por bicarbonato bajo y pH bajo. Claro, estaba hablando sobre el primer trastorno del desequilibrio ácido-base, pero existe un segundo trastorno en el desequilibrio ácido-base. Repasando los trastornos básicos, en una acidosis respiratoria vamos a tener un pH bajo, un CO2 por encima de los valores normales y un bicarbonato normal. En una alcalosis respiratoria vamos a tener un pH alto, un PCO2 bajo y el HCO3 o bicarbonato normal. En una acidosis metabólica vamos a tener el pH bajo, vamos a tener el CO2 normal y vamos a tener el bicarbonato en valores por debajo de los normales. Y en una alcalosis metabólica vamos a tener un pH por encima de los valores normales, un dióxido de carbono normal y un bicarbonato por encima de los valores normales. Pero ¿cómo vamos a saber si ese primer trastorno tiene un segundo trastorno? Pues vamos a hacer la utilización de fórmulas para saber si existe algún segundo trastorno y si este mismo está compensando o no. Por ejemplo, en una acidosis metabólica, para saber si el dióxido de carbono está compensando la acidosis metabólica, se debe realizar la fórmula de CO2 esperado, que es la siguiente: 1,5 por bicarbonato más 8 más 2 menos 2, sabiendo siempre operar por ley de signos. Si el resultado de la PaCO2 esperada es igual a la que tiene de PaCO2 en la gasometría, entonces el paciente tiene una acidosis metabólica pura o compensada. Pero si el resultado de la PaCO2 esperada es menor a la que tiene en la gasometría, entonces el paciente tiene una acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Asimismo, si el resultado de la PaCO2 esperada es mayor, o sea, de la fórmula es mayor a la que tiene en PaCO2 en gasometría, entonces el paciente tiene una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. No hay mucho pierde, porque si está por encima de los valores normales vamos a tener una alcalosis. Si está por debajo de los valores normales vamos a tener una acidosis. Entonces no hay mucho pierde. Vamos a tener como primer trastorno el inicial, una acidosis metabólica, y con ayuda de la fórmula vamos a notar si existe algún segundo trastorno o si este PaCO2 está compensando o no. Esto hablamos en una acidosis metabólica. Bueno, asimismo, existe una fórmula para la alcalosis metabólica para saber la PaCO2 esperada, pero esta fórmula es diferente. Acá tenemos el bicarbonato por 0,7, cerramos paréntesis, más 21, abrimos paréntesis, más 2 menos 2 y cerramos paréntesis. Si el valor de la PaCO2 esperada es igual a la que tenemos en gasometría, pues el paciente va a tener una alcalosis metabólica pura o compensada. Acá es lo mismo. Si el paciente tiene valores normales, valores menores, perdón, en la PaCO2 esperada a los de la gasometría, va a tener una alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. Y entonces, si los tiene por encima, sabemos que va a tener una alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria. Por acá no hay mucho pierde. Luego, así como tenemos para las acidosis metabólicas, alcalosis metabólicas, tenemos para las acidosis respiratorias. Y vamos a saber que acá tenemos otra fórmula. Esta fórmula se opera de la siguiente manera:
que es un 24 más 0.4. Y luego abrimos paréntesis, PaCO2 menos 40, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, más 2 menos 2. Ahora, si el resultado de esta fórmula, que en este caso va a ser de bicarbonato esperado, es igual a la que tenemos en gasometría, va a ser una acidosis respiratoria pura o compensada. Si está por, ahora acá lo interesante, si el resultado del bicarbonato esperado es menor al que tiene en la gasometría, vamos a tener una acidosis respiratoria como primer trastorno más una alcalosis metabólica. Entonces, estamos hablando de que tiene un HCO3 menor, pero nos está indicando una alcalosis metabólica. ¿Esto por qué? Porque pues el pH y el PaCO2 son inversamente... ¿Cómo? Como que si uno sube, el otro tiene que bajar. Olvidé la palabra, lo siento. Entonces, si el resultado del HCO3 esperado es mayor al que tiene en gasometría, vamos a tener como primer trastorno una acidosis respiratoria más acidosis metabólica. Asimismo, vamos a tener para la alcalosis respiratoria otra fórmula, que es la de igualmente HCO3 esperado, pero acá vamos a tener un 24 menos 0.5. Vamos a tener, hay que abrir paréntesis, 40 menos PaCO2. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, más menos 2. Y acá de igual manera, si el paciente tiene valores iguales o entre el rango de la gasometría, va a ser una alcalosis respiratoria pura o compensada. Si los tiene menores, va a ser una alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica. Y si los tiene mayores, va a ser alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. Luego, en la siguiente presentación vamos a hablar sobre lo que es el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón envía a nuestro organismo cada minuto. El gasto cardíaco lo podemos calcular a base del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, una multiplicación entre estos dos. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón en un minuto, y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón bombea a cada sístole cardíaca. El volumen sistólico está determinado por precarga, poscarga y contractilidad. El gasto cardíaco, si la precarga aumenta, el gasto cardíaco aumenta; si la contractilidad aumenta, el gasto cardíaco aumenta; y si la poscarga aumenta, el gasto cardíaco disminuye. La precarga es la tensión que soportan los ventrículos para distenderse a favor del volumen que llega. Y el gasto cardíaco pues tiene precarga también, que está determinada por el retorno venoso, la volemia, la contracción auricular, la distensibilidad ventricular. El retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha y está determinado por la diferencia entre el sistema arterial y venoso, la bomba muscular, bomba respiratoria. Y si el retorno venoso aumenta, la precarga y el gasto cardíaco aumenta. Tenemos la poscarga también, que es la tensión que soportan los ventrículos ejercida por los grandes vasos durante la eyección. Equivale a resistencia vascular y está determinada por resistencia vascular y geometría ventricular. La poscarga es resistencia vascular, que es la fuerza que se opone a que la sangre fluya a través de los vasos sanguíneos. También podemos tener factores que aumentan o disminuyen el gasto cardíaco, así pueden ser los años, el metabolismo, la superficie corporal, que a mayor superficie vamos a tener mayor gasto cardíaco. ¿Qué más? El embarazo y las patologías. El ejercicio del gasto cardíaco, si existe un aumento del metabolismo, vasodilatación localizada, vasoconstricción periférica y una descarga simpática. Podemos tener una monitorización directa del gasto cardíaco, y los métodos son los siguientes: la termodilución transcardíaca, la termodilución transpulmonar, el análisis de la curva arterial y una ecocardiografía. Y como punto final tenemos la presión venosa central o la presión pulmonar, que es un monitoreo invasivo. La monitorización hemodinámica del paciente crítico tiene tres propósitos básicos: alertar según la condición del paciente y el nivel de monitorización; avisa cualquier deterioro en la función medida; el diagnóstico continuo, que permite observar el comportamiento y cambios del paciente en una condición determinada; y la guía terapéutica, que facilita la evaluación y corrección de las medidas terapéuticas implementadas. Ahora, la presión venosa central es la presión medida a través de la punta de un catéter que se coloca dentro de la aurícula derecha.
Tenemos sitios para la colocación del catéter venoso central, que bien puede ser la vena yugular interna, externa, la vena subclavia derecha y la vena cava superior. Tenemos riesgos también durante la colocación de un catéter venoso central. Por ejemplo, pueden ser durante la colocación un neumotórax, un hemotórax, un émbolo aéreo, pueden ser hematomas, arritmias, y posterior a la colocación flebitis, trombosis, infecciones, sepsis asociada al catéter venoso central, bacteremia asociada al catéter venoso central y complicaciones mecánicas. ¿Y cuáles son los objetivos de la monitorización de esta misma, de la presión venosa central? Acá entran vigilar la presión en la aurícula derecha, señalar las relaciones entre el volumen de sangre circulante y la capacidad cardíaca, indicar el estado del paciente con hipovolemia y su respuesta al tratamiento, y sirve como guía en la identificación temprana de insuficiencia cardíaca congestiva. Tenemos indicaciones de la monitorización de la presión venosa central, que se dice que la presión venosa central es un parámetro que se utiliza para la evolución del paciente grave, para medir la volemia del paciente, para saber cómo se están moviendo las pérdidas sanguíneas, estado de shock, insuficiencia cardíaca y cirugía. Sus valores normales son de 5 a 12 centímetros de agua, y un valor bajo indica un descenso en la volemia y necesidad de administrar líquidos. Un valor por arriba de lo normal indica un aumento de la volemia. Tenemos factores que modifican la presión venosa central: la hipervolemia, la vasoconstricción, la insuficiencia ventricular, el taponamiento cardíaco, la ventilación a presión, shock cardiogénico, tratamiento con adrenérgicos y la insuficiencia cardíaca. Y tenemos factores que modifican la presión venosa central, que la disminuyen, que es la hipovolemia, la vasodilatación, el bloqueo espinal, pacientes en shock, quemaduras y la sección medular. También tenemos la presión pulmonar, que es la medición de la presión de la arteria pulmonar. Se lleva a cabo mediante un catéter de flotación con balón, que además permite determinar el volumen minuto cardíaco. Este sofisticado elemento también se conoce como catéter de Swan-Ganz, que son los nombres de sus creadores. El monitoreo de la presión pulmonar. La presión pulmonar normal está entre 18 a 25 milímetros de mercurio en la presión sistólica, de 12 a 16 milímetros de mercurio para la diastólica y de 14 a 16 milímetros de mercurio para la presión media. La hipertensión pulmonar cuando la presión media supera los 25 milímetros de mercurio. Entre el equipo de monitorización tenemos un catéter, un transductor, monitor y suero presurizado. El catéter tiene como misión el transmitir presiones intravasculares y sus cambios de una forma precisa y fiable desde el interior del vaso al exterior. Un transductor son instrumentos que transforman una señal mecánica, que es la presión ejercida sobre una membrana o diafragma por la columna de líquido que proviene del catéter intravascular, en una señal eléctrica que se transmite por un cable hasta el monitor. El monitor que amplía la señal eléctrica que sale del transductor, pudiéndose visualizar en la pantalla las morfologías de las distintas ondas de presiones que estamos midiendo, así como los valores numéricos de presión, y el suero presurizado para mantener permeable la vía que hemos canalizado. Solo es necesario un sistema de suero presurizado y heparinizado con un dispositivo que asegure un flujo continuo de lavado rápido e intermitente. El catéter de Swan-Ganz dice que consta de una luz proximal de color azul que tiene una salida a 30 centímetros del extremo del catéter. La salida de la luz proximal debe quedar ubicada en la aurícula derecha, por ella se capta la presión de esta cavidad, y además es por donde se introduce el suero frío para medir el gasto cardíaco. Puede usarse para administración de medicación. Y esos serían los temas hasta día de hoy vistos en el curso de monitoreo respiratorio. Nada, espero que esto sirva, y más que todo me sirva a mí para poder seguir aprendiendo y estudiando. Gracias.